Buenas, gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén ahí con nosotros como cada día de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Televisión Dominicana, Canal 4, tu televisión pública, nuestro canal nacional. Señores, hoy tenemos el privilegio, el honor de compartir este espacio del Arte de Curar con un maestro de la medicina, uno de los pioneros en el área de la infectología. Si hoy en República Dominicana se habla de infectólogos dominicanos, se debe a la persona que vamos a entrevistar en el día de hoy. Hoy le hemos querido llamar Detrás del Maestro, ya que la persona que nos acompaña, que es el doctor Jesús Félix Iglesias, es la persona responsable de que en República Dominicana, en nuestro país, se habla de infectología. Pediatra, profesor, maestro de la medicina, ya lo dijimos, investigador, pero sobre todo una persona que ha sido norte y que ha sido faro para que una parte de la medicina que ha tomado preponderancia como la infectología realmente se manifieste en nuestro territorio. Doctor Félix Iglesias, gracias por acompañarnos aquí en El Arte de Curar. Gracias por invitarme a tu programa. Doctor, muchas personas no saben que el doctor Jesús Félix Iglesias es petromacorizano. ¿Pudiéramos hablar un poco primero de los inicios del doctor Jesús Félix Iglesias? ¿Y qué le dijo al doctor Jesús Félix Iglesias? Estudie medicina. Por favor, doctor. Bueno, realmente yo tenía un grupo de amigos que hicimos todo el curso de primaria y secundaria juntos. Entre ellos estaba el doctor Ángel Ponce, hijo del doctor Ponce, el que descubrió en Atomayor actualmente no recuerdo el microorganismo. Sí. El patógeno. Okay. Bueno, el doctor Ángel Ponce, el doctor Carlos Juan Musa, hijo del doctor Antonio Musa, Sí. la doctora la Xiomara Maura, que era hija del doctor Maura, un ortopeda del hospital de San Pedro de Macorís, y decidimos estudiar el bachillerato de Ciencias Físicas y Naturales. Eso se podía antes, porque ahora Sí, es sí. un poquitito diferente. Sí, había tres bachilleratos. Había uno para estudiar Derecho, otro para estudiar Ingeniería y Arquitectura, que era la misma profesión antes, y esta de Ciencias Físicas y Naturales. ¿Y qué pasa? Que tanto el doctor Ponce como el doctor Musa y el doctor Maura trabajaban en el hospital del doctor Carl Teodoro York. Y ya en cuarto año de bachillerato nos invitaron a participar en una cirugía en el hospital. Teníamos que llegar a las 4:30 de la mañana porque las cirugías comenzaban a las 5. El diablo. Y ahí aprendimos a desvestirnos, a lavarnos, a vestirnos de ropa quirúrgica. Y entramos a ver dos cirugías. Una de unas puñaladas que le dieron a un jornalero Sí. de origen haitiano. Y, óyeme, esa fue traumática, esa cirugía, cuando nosotros vimos que abrieron el abdomen y todos estos intestinos salieron. Empezaron a revisar intestino por intestino, porque cuando te penetran un colín de esto, un puñal. Un puñal, Sí. pues te hacen varias perforaciones. Y hubo que ir cosiendo perforación por perforación. Después de eso, fue una cirugía de ortopedia, Sí. de la colocación de un clavo. Óyeme, yo tuve una semana que no comía en mi casa. Posteriormente... Doctor, ¿y eso no le dijo, voy a dejar de estudiar, no voy a ser médico? No, eso me dio como que fue un reto de seguir en el hospital, y entonces nos pusieron a aplicar inyecciones. Ok. A cómo se ponían las inyecciones y cómo se aplicaban. Y bueno, así pasamos el año de bachillerato hasta que fuimos a la universidad. Sí. Nosotros entramos a la universidad en el 64. Ok. Wow. En el 64. Una época difícil. La revolución vino en el 65. Después vino el movimiento renovador.
donde se sacaron al rector y a varios profesores que eran recalcitrantes, que fueron los que formaron posteriormente la UNFU, y vino el movimiento renovador en la universidad. Eso fue un periodo bastante difícil, pero pasamos después a las clínicas. Sí. Y en las clínicas, realmente, el hospital que mejor organizado estaba era el hospital de pediatría. Habían unas estrellas que habían llegado de fuera porque estaban esperando la muerte de Trujillo para poder regresar al país. A nuestro país. Estaba el doctor Mendoza por un lado, la doctora Josefina Cohen por otro, la doctora Aide Rondón por otro lado, Mariano de Filló, es decir, una estrella de estrellas. Y estaba bien organizado ese hospital. Me incliné por la pediatría. Y había entonces un curso de 6 meses oficial de entrenamiento en pediatría, el cual lo hicimos. Después de ahí tenía que buscar nuevos horizontes. Me fui a España, a Barcelona. Estuve en Barcelona, pero a mi paso por México, porque me casé en Guatemala y hice mi luna de miel en México, solicité en el Hospital Infantil de México. Wow. Pero ya había comenzado ese año. Entonces me fui a Barcelona y estuve en el Hospital Clínico. Pero era todavía la época de Franco, donde estaba el profesor y todo el mundo detrás del profesor. El profesor decía la última palabra, nadie podía hablar. No era la dinámica que se respiró en el Robert Reed Cabral, que era la dinámica de los Estados Unidos, que todos estos profesores vinieron de Estados Unidos con una enseñanza totalmente mucho más moderna, vanguardista, más democrática. Y no me gustaba. Y bueno, pero de todas maneras, estaba haciendo pediatría allá. También fui al hospital clínico, al hospital de la Barceloneta, a Nuestra Señora del Mar. Pero no, la verdad es que no me gustaba hasta que me llegó la carta de aceptación para el próximo año. Y nos fuimos para México. Okay. Ahí hice pediatría y entablé una muy buena relación con el doctor Jesús Cumate, que era el jefe del departamento de infectología. ¿Un tocayo? Sí, exactamente. Inclusive lo invitamos aquí varias veces, después que yo me gradué. Entonces, cuando regresé aquí, yo quería ir al hospital a hacer medicina hospitalaria. Sin embargo, cuando llegué, me llamaron de la clínica Yunen, de la clínica Gómez Patiño. Todo el mundo quería que yo fuera pediatra de la mañana. Yo les decía no, que la mañana era para el hospital. Wow. Llegué al hospital y Hugo Mendoza me dice, aquí hay mucho trabajo, lo que no hay es dinero. Y yo, no importa, yo me quedo aquí. Ese día, en esos días, le pidió a la doctora Cohen que me diera una sala para yo llevarla. La comencé a llevar y inmediatamente se nos ocurrió la idea, tanto al doctor Mendoza como a mí, de hacer una unidad de cuidado intensivo. Hicimos una unidad de cuidado intensivo para pediatría, la primera unidad que hubo aquí en el país. Y después de esa unidad, un año después, hicimos la de intensivo neonatal. Señores, estamos conversando con el doctor Jesús Félix Iglesias, médico pediatra, ya lo dijo. Se enamoró de la pediatría porque no le gustaba lo quirúrgico. Se parece mucho a la historia de alguien que conozco, que después que vio gineco, dijo, yo voy a hacer cualquier cosa menos ginecología. Doctor, nos tenemos que ir a la pausa, pero al regreso quiero preguntarle realmente algo que ha estado muy por el tapete en el país, y es si realmente usted entiende que la medicina era mejor antes o la medicina es mejor ahora. Vamos a ir a la pausa y por favor, guárdeme esa respuesta por ahí, que regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar.
Les habla el doctor Alcedo Fernández y este mensaje es para aquellas personas que tienen 40 años o 35 que tengan algún antecedente familiar importante sobre cáncer de próstata, ya sea padre, tío, hermanos. Tienes que saber que una evaluación temprana puede salvar tu vida. Recordar que el examen de la próstata no es simplemente el PSA, pues tienes que saber este dato que de un 15 a un 20% de los varones con un cáncer de próstata pueden tener el PSA normal. Acude a tu cita temprano. Tienes que saber que una visita temprano puede salvar tu vida. Le habla el doctor Alcedo Fernández. Nuestro número de teléfono es el 809-793-7556. Urología al alcance de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Estamos conversando con el maestro de la medicina, pediatra, padre de la infectología de la República Dominicana, el doctor Jesús Félix Iglesias, quien, como ya dijo en el bloque anterior, formó la unidad de cuidados intensivos del Robert Reed junto con un grupo de profesionales a los cuales él categoriza como médicos 1A de nuestra historia de la medicina. Fundó el departamento de infectología de la mano de ese mismo grupo de profesionales en el Robert Reed Cabral. O sea que si hoy tenemos una unidad de cuidados intensivos pediátrica, si tenemos una unidad de cuidado intensivo neonatal y una unidad de infectología pediátrica en el Robert Reed, es justamente por el invitado que tenemos en el día de hoy, el doctor Jesús Félix Iglesias. Doctor, dejamos una pregunta en el aire. ¿La medicina antes mejor o peor que la de hoy? Mira, para ser conciso en eso, nada más hay que buscar las estadísticas de mortalidad materna, mortalidad infantil y las expectativas de vida de los dominicanos. Okay. Definitivamente la medicina de hoy es pero muy superior a la medicina de antes. Antes podía haber un médico muy dedicado a su profesión, pero los avances en la tecnología, en la investigación que hay hoy en día, en los equipos para llegar a un mejor diagnóstico, antes no existían. Antes se manejaban con las manos prácticamente. Yo recuerdo cuando entré al hospital Robert Reed Cabral a hacer ese entrenamiento de posgrado en pediatría, la cantidad de niños paralíticos por polio, la cantidad de muerte por polio, la cantidad de muerte por sarampión, la cantidad de muerte por difteria, tétano, tosferina, eso no existe hoy en día, gracias a la vacunación masiva que ha habido. Pero nada más hay que ver las expectativas de vida. Ya andamos por los 70 años en expectativa de vida. A principios del siglo XX, las expectativas de vida no pasaban de 30 años. O sea, es de la noche a la mañana lo que es. Desde luego, estamos en un sistema capitalista donde los médicos necesitan vivir, quieren vivir mejor. La medicina se ha vendido como un negocio, hay que decirlo así. Doctor, pero ese es el trato que se le da. Porque tenemos administradora de riesgo de salud, donde el médico es un actor del sistema. Entonces la gente quiere otra cosa, pero así que lo tratan. Y además, el médico necesita vivir, necesita vivir bien. Y de la única manera que puede vivir bien es pues teniendo unos ingresos por honorarios médicos. Y lo ven en función de eso. Pero además, gracias a la seguridad social, hay una gran cantidad de médicos que antes pudieran estar solamente con un salario estatal, sí, público, pero que no hubieran tenido la cantidad de pacientes que hoy la seguridad social le brinda para poder tener un ingreso adicional. Doctor, su amigo el doctor César Augusto Roque Beato, director del Hospital Traumatológico Darío Contreras, doctor Darío Contreras, dice que si hay una deshumanización de los servicios de salud, son los médicos nuevos, no los médicos que tienen mucho tiempo en ejercicio. ¿Pudiéramos hablar un poquitito de su parecer como maestro de la medicina y con tan dilatada experiencia en estos asuntos, por favor? Mira, pudiera ser así,
Porque en la época que yo me formé en la universidad, se hablaba como que la panacea, lo que iba a resolver los problemas de América Latina, eran revoluciones tipo la Revolución Cubana. Y desgraciadamente, eso no fue así. Ahora mismo Cuba está pasando por una crisis enorme, enorme, no solamente económica, sino también de toda índole. Una dictadura que está bien, no vamos a hablar de eso. Pero lo vemos, por ejemplo, en dermatología. Sí. La dermatología actual, las que se gradúan de dermatólogas, no quieren quedarse como dermatólogas. Quieren hacer estética. Sí. ¿Por qué? Porque la estética gana más dinero. Claro. Y ningún médico se quiere quedar como médico familiar. Quiere hacer una especialización y una superespecialización dentro de la especialización. Y claro, mientras más especialismo tú adquieres, sí. más conocimiento de una sola condición. Y se olvida del paciente. Y te olvida del paciente en su entorno. O sea que estamos hablando también, doctor, porque hay que decirlo, es el mercado también que lleva a eso. Ahora la gente, si tiene un dolor de cabeza, no va al médico general. Es tanto así, doctor, que yo relajaba con alguien y le decía, ahora la gente se gradúa de médico y dicen, no, él nada más se graduó de médico. 6 años de estudio. Sí. Dicen, él nada más no solamente general. eso. Fíjate que lo difícil que ha sido establecer la unidad de primer nivel de atención, que pudiera disminuir los costos y disminuir también complicaciones de enfermedad si las personas se acostumbran a ir al centro de primer nivel de atención de su zona. Doctor, pero escúcheme esto. Ahora la gente dice, nada más cirujano general. Usted está yendo, o sea, después que usted termina 6 años de la escuela de medicina, 1 año de pasantía, 4 años de especialidad de cirugía, para que digan, él nada más es cirujano general. Así es. Ahora ese médico tiene que hacer cirugía oncológica, cirugía robótica, cirugía laparoscópica. Usted tiene que hacer 8,000 cosas, porque aparentemente eso es lo que está solicitando el mercado. Y como usted bien dice, la gente no va donde un médico general, donde un, ¿cómo se llama?, de ese primer nivel, sino que si Que le duele resuelven el 70-80% de la... Doctor, la gente ahora lo que quiere es, si me duele la cabeza, para donde el neurólogo. Así es. Si tengo problemas por orinar, para donde el nefrólogo, de una vez para donde el urólogo. La gente no sabe lo que es ese primer nivel de atención, Pero doctor. para seguir con la historia, Sí, por favor. estuve 5 años en cuidados intensivos Sí. y después de esos 5 años, el doctor Nelson de Soto, que sí era el jefe del servicio que le llamaban de aislamiento. De aislamiento, no era infectología. Era infectología, pero le decían aislamiento. Ok. Renuncia. Y al renunciar, yo había llenado todos mis requisitos para ser jefe de servicio. Sí. Y le dije al doctor Mendoza que lo que realmente a mí me interesaba era la infectología. Porque la mayoría de las enfermedades en pediatría, sobre todo en esa época, eran infectología. Diarrea, enfermedades respiratorias, enfermedades prevenibles por vacuna. Meningitis, usted me dice. Exactamente. Entonces comenzamos en el servicio. Y del servicio yo hice todo un departamento. Porque hay que diferenciar lo que es un servicio de un departamento. Era un servicio de internamiento, donde había 32 camas. Pero yo lo hice un departamento porque hice una consulta de seguimiento de aquellos niños que se ingresaban y salían. Salieran de alta para darle seguimiento posterior. Hice una unidad de laboratorio de microbiología dentro del laboratorio, era un departamento. Ya teníamos internamiento, consulta, laboratorio y una unidad de investigación. Entonces, cada una unidad de estas, yo puse un pediatra infectólogo. Bueno, un pediatra inicialmente. Después de 5 años, se había determinado que después de 5 años, tú puedes ser especialista en lo que tú estabas trabajando. Perfecto, Y doctor. en ese sentido,
Yo soy autodidacta en infectología. Perfecto. Señores, estamos conversando con el doctor Jesús Feri Iglesias, médico pediatra, infectólogo, maestro de la medicina dominicana, comunicador, porque también ha tenido un programa, profesor universitario. Doctor, vamos a ir a la pausa. Y al regreso yo me marcho y va a entrar mi madre para conversar un poquitito sobre algunos temas quizás diferentes de la parte médica, de lo que es la persona detrás del maestro, el doctor Jesús Feri Iglesias. No se vaya, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí después de la pausa en El Arte de Curar, este espacio que ha hecho de la medicina preventiva su objetivo principal, porque como decíamos, es mejor precaver que tener que lamentar. Y en El Arte de Curar, ustedes saben que para nosotros la medicina no solo es cerebro, sino que también es corazón, y ustedes son nuestro objetivo principal. En este tercer segmento, donde yo, Nery Esteves, psicólogo clínica, la madre de Lolito Mando, Héctor Armando, está aquí con el honor y el privilegio de comenzar a hablar con nuestro invitado de lujo de hoy, el maestro de la medicina, la persona detrás del personaje. Doctor Feri Iglesias, gracias por estar aquí, por su tiempo, por acompañarnos. Gracias a ustedes también por invitarme. Pero la verdad que es un honor y un privilegio. Hace tiempo que queríamos tenerlo aquí. Usted y Héctor Armando hablaron mucho de medicina, como médico, muy profesional. Yo quiero hablar con usted de esa parte humana, de la persona que está detrás de la bata. Pero hay algo que ustedes no dijeron. Usted fue el fundador y primer presidente de la Sociedad Dominicana de Infectología en República Dominicana. O sea que es algo más que creo que es importante porque la Sociedad Dominicana de Infecto está haciendo un muy buen trabajo. Sí, bueno, realmente cuando gané el concurso para jefe del servicio de infectología del Hospital Robert Reed Cabral, me encontré con que teníamos alrededor de 405 casos de meningitis purulenta al año. Es decir, más de un caso de meningitis purulenta diario. Y teníamos alrededor de 150 empiemas pleurales durante el año. Es decir, un empiema cada 2 días. Es una cosa tremenda. Aparte de eso, cantidad de polio paralítica, de tétanos, de sarampión, de todo. Y bueno, comenzamos a trabajar esto y ya después de 5 años trabajando, uno se considera que es especialista en el área. Y la infectología, yo soy autodidacta por el tiempo que estuve haciendo infectología. Invité al Departamento de Infectología del Hospital de Niños de Washington a través del doctor José Puig, un pediatra que estuvo más de 20 años como jefe de la consulta externa de ese hospital. Y ellos llegaron aquí y se quedaron asombrados de la cantidad de todo lo que teníamos. Inclusive al finalizar 5 días de una semana intensa de entrenamiento aquí, me ofrecieron hacer un primer estudio de investigación, el cual yo rechacé. Y le dije que lo rechazaba porque todavía yo no consideraba que estábamos con todos los elementos. Que si ellos me entrenaban a una bioanalista en microbiología, yo iba a buscar los fondos para hacer un laboratorio de microbiología. Y que iba a comenzar entonces a hacer la residencia de infectología pediátrica. Y así comencé
hacer la residencia de infectología pediátrica, cosa que cuando fui al Colegio Médico Dominicano no sabían lo que era la infectología, que si eso era especialización. Y no querían reconocer la especialización, no de la infectología pediátrica, sino de la Sociedad Dominicana de Infectología, que también la configuramos con un grupo de infectólogos que vino de Brasil. Estaba la doctora Garris, la doctora Rosario Valdés, la doctora Torman, el doctor Carlos Rodríguez, y con ellos, más con la doctora Chabela Peña, que ya se había formado con nosotros como infectóloga pediatra, y no sé si la doctora Fernández también, pues hicimos la primera sociedad de 7 personas. Y de 7 personas, más el doctor Puig, que también participó, ya es toda una especialización. Una especialización en el país. Gracias, doctor. La verdad que tenemos mucho que agradecerle en ese sentido. Doctor, pero vamos a hablar de algunas cosas más personales, más de lo que es el ser humano. Usted es un marinero a tiempo incompleto. Yo quiero, en el 2024, usted puso a circular su libro, que justo se llama así, Anécdotas de un marinero a tiempo incompleto. Un libro de 34 capítulos, donde usted invita a los lectores a navegar en las aguas de aquellos tiempos, sobre todo que usted es de San Pedro de Macorís, y usted esa serie 23 lo hace orgulloso, lo lleva muy como estandarte, y usted nos invita en su libro a que naveguemos, porque en el mar la vida es más sabrosa. Quiero que nos cuente un poco cómo usted tuvo tiempo con tantas cosas y cómo siguió con eso de que usted buceaba, que usted practicaba karate, que usted era justo eso. Bueno, un médico a tiempo completo y un marinero a tiempo incompleto. Lamentamos muchísimo no tener el libro aquí, pero le prometemos que cuando el doctor vuelva como médico a hablarnos de eso, va a traer el libro y ustedes van a gozar tanto como yo. Háblenos, marinero a tiempo incompleto. San Pedro de Macorís es una ciudad de mar, donde históricamente fue prácticamente la capital del país, debido a que el puerto, no habían aviones, y el puerto de San Pedro de Macorís era el puerto principal del Caribe, como Puerto Plata lo era del Atlántico. Pero en el Caribe están las islas menores, y de San Pedro de Macorís salían muchas goletas a diario para las islas menores, llevando todos los víveres del campo y muchas otras cosas más. Y de las islas, muchas de ellas francesas, otras holandesas, otras inglesas, pues traían mantequilla, queso, que no se conocían en el país. En el Cibao no conocían el queso ni la mantequilla. Eso lo trajeron después los judíos en la Segunda Guerra Mundial, cuando se establecieron en Sosúa. Pero ya San Pedro de Macorís tenía una variedad en el menú de los restaurantes y hoteles de allá diferente. Y obviamente tiene un río muy caudaloso, que es el Iguamo, por un lado, pero por el otro lado tiene el Soco y por el otro lado Cumayasa. Tiene 13 ríos importantes. Tiene una playa, la playa de Muertos, además de la playa de Juan Dolio y Guayacanes. Y uno se pasaba el día de joven en los muelles, pescando con anzuelo. Y a pesar de que, sobre todo la madre, le decía a uno, cuidado si vas al río, lo primero que hacíamos era ir al río. Era bajar al río. Y los amigos que tenían, los papás que tenían yolas, nos las prestaban y nos íbamos río arriba, donde hay un manantial precioso que se llama la Fuente de Oro. Y
realmente, doctor, en el mar la vida es más sabrosa. Ay, pero mucho más sabrosa. Cuéntenos por qué. Definitivamente. Entonces, ya desde los 10 años de edad, yo comencé a bucear en los corales muy bajitos. Pero uno se fue adentrando hasta ser realmente buzos prácticamente profesionales. No éramos profesionales porque no vivíamos de eso, pero con el entrenamiento de ejercicio diario, nosotros podíamos bajar hasta 100 pies de profundidad a pulmón, sin necesidad de los tanques que se llaman scuba, que son los tanques que uno puede respirar. Para poder capturar un pez. Y así lo hicimos y estuvimos buceando desde Beata, desde Alto Velo, Los Frailes, hasta Calle Siete Hermanas allá en Montecristi. Le dábamos la vuelta a la isla buscando fondos para bucear. Y posteriormente, además del buceo, comencé a la práctica de vela ligera con un Sunfish y posteriormente con Marcial Giraldes compramos un motovelero de la Marina de Guerra y ahí entonces comenzamos la experiencia de la navegación ya con un barco grande. Y después de ese barco compré otro barco de vela nada más y con ese nos fuimos a Puerto Rico. Doctor, pero es increíble cómo con tantos compromisos a nivel profesional, cuántas ocupaciones todavía usted llevó dentro de su alma, dentro de su corazón, dentro de sus expectativas, dentro de lo que son esos recuerdos que forman parte de la vida. ¿Cómo pudo escribir este libro? ¿Qué lo motiva? Bueno, lo que pasa es que los hijos míos se criaron conmigo en el buceo y en la navegación. Y ya los nietos están en lo mismo. Y son más navegantes que yo, porque yo los envié a escuelas de vela. Y además compitieron en todas las islas, en San Martín, en Aruba, en Curazao, y han buceado en muchísimos sitios y han pescado, y han navegado y han competido en muchísimos sitios. Y entonces pues el último barco que compramos, lo compramos en Martinica y lo trajimos navegando de Martinica hasta aquí, nosotros mismos. Ya, en este segmento el tiempo se nos terminó, doctor Félix Iglesias. Vamos a pedirle en el próximo segmento al doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista del Centro Médico UCE, coproductor del Arte de Curar, mi hijo, irreverente a veces, pero siempre aquí al pie del cañón con su madre, para que nos acompañe en el último segmento con el doctor Jesús Félix Iglesias, médico, fundador de la Sociedad de Infectología en República Dominicana, con 7 personas donde habían un montón de mujeres, donde se demuestra una vez más que el siglo XXI tiene cara y aroma de mujer. ¿Verdad que sí, Mónica Torgman? Así que ya ustedes saben. Regresamos después de la pausa con el doctor Félix Iglesias y con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves y esta servidora. Gracias, muchísimas gracias por quedarse ahí después de la pausa comercial. Realmente el tiempo en buena compañía pasa muy rápido y el tiempo en televisión es cortito. Estamos aquí con el doctor Jesús Félix Iglesias, con Héctor Armando y vamos inmediatamente, doctor, a pasar sobre unas últimas
preguntas que son sumamente importantes para aprovechar esta primera oportunidad, porque el arte de curar a partir de ahora es su programa. Está bien, muchas gracias. Adelante. Doctor Félix Iglesias, muchas personas no saben que posiblemente usted es el dominicano con mayor publicaciones internacionales y sobre todo de publicaciones de vacuna en este país. Yo necesito, porque los antivacunas me han comido con yuca, con quipe, con patelito, con todo lo que sea, y yo necesito que por favor, en un momento como este, usted le diga a esos padres que en este momento tienen miedo sobre si vacunar a sus hijos o no, sobre las vacunas, beneficiosas o no, por favor. Mira, gracias a las vacunaciones masivas que hubo aquí, y hay que tenerlo siempre en mente, el doctor Amiro Pérez Mera, que fue el que la hizo masivamente. Aquí no hay polio, aquí no hay sarampión, aquí no hay rubeola, y mucho más la rubeola congénita. Aquí no hay tétano, aquí no hay difteria, aquí no hay toferina. Y últimamente se ha visto que el papiloma humano, la vacuna contra el papiloma humano previene el cáncer del cuello de la mujer y del pene del hombre. O sea que hay que vacunar no solamente a las niñas de 9 a 12 años antes de que comience la edad sexual, como a los varones también. Todas esas vacunas son efectivísimas para toda la población. Y gracias a eso, los niños nuestros ahora mismo crecen más saludables porque no se enferman de esas enfermedades que son prevenibles por vacuna. Se ha dicho, los antivacunas han dicho, que el componente de mercurio que tiene la vacuna, que es el producto de los niños que tienen problemas de autismo. Se han hecho estudios aritméticos, matemáticos, de antes de las vacunas y después de la vacuna. Y los autistas han sido siempre iguales. Entonces, si eran iguales antes de vacuna, no tiene nada que ver la vacuna con el autismo. Doctor, una de las cosas que más yo como psicóloga veo a menudo con esta situación de las vacunas y que me parece demencial y que quiero que una autoridad en la materia como usted nos hable sobre esto. Muchos padres, muchas personas creen que vacunar a las niñas contra el virus del papiloma humano es darle permiso para que tengan relaciones sexuales. Yo quiero que por favor usted nos hable sobre esa locura. Las relaciones sexuales es exactamente igual. El apetito es igual que tener hambre, que orinar, que defecar. Es una actividad normal y sobre todo es más normal en las adolescentes. Entonces, prevénganla antes, porque la actividad sexual la van a hacer como quiera. Antes de la vacuna había actividad sexual. Entonces, ¿la vamos a parar por poner la vacuna o no ponerla? Doctor, ¿la seguridad de las vacunas hoy en día mayor o menor que anteriormente? No. Son seguras, pero segurísimas. Y no solamente por eso, sino que el proceso de aprobación de una vacuna se lleva más de 10 años. Porque primero se formula en el laboratorio. Después se va a animales inferiores. Posteriormente adultos y después a niños. Cosa que cuando llega a hacerse estudios como los hicimos nosotros, fase 1, fase 2 y fase 3, hay un estudio de fase 4, que es después de aprobación la vacuna, el over the counter, como le dicen en Estados Unidos, es decir, en la farmacia. Una cosa es la experimentación que tiene que tener a determinada temperatura, ponerla inmediatamente, que no tenga enfermedad. Y otra cosa es después que se vende al público, que la pueden tener en el automóvil, que puede coger otra temperatura. Y todo eso se va evaluando posteriormente. Y siempre han sido
muy efectivo. Doctor, una pregunta que tiene la gente. ¿Y la del COVID que se aprobaron tan rápido? La del coronavirus. A eso iba. Bueno, gracias a las vacunas del coronavirus, nosotros no tuvimos tantas muertes. Fíjense que a nosotros nos fallaron las vacunas inglesa y luego Pfizer nos dijo que nos podían vacunar, pero no podían dar la vacuna Pero después. un año después. Sin embargo, gracias a los chinos, trajimos la vacuna china, comenzamos a vacunar y tuvimos menos mortalidad y menos complicaciones. Doctor, hay que despedir el programa. Madre, por favor, dale las gracias al doctor. Gracias, doctor, gracias por todo, desde el principio hasta el final. Y señores, miren, aquí públicamente estamos comprometiendo al doctor Jesús Félix Iglesias, un marinero a tiempo incompleto. Nos quedó muchísimo más de la tercera parte de lo que teníamos que hablar con él, porque, doctor, yo no sabía que usted era tan buen cocinero. Yo lo que no entiendo es cómo a usted le acalza tanto el tiempo. Así que, por favor, doctor, mire, nos están haciendo más señas que un catcher porque se nos acabó el tiempo. Por la puntualidad. No, el tiempo es el mismo. Madre, por favor. Por la puntualidad. Señores, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en El Arte de Curar. Y no se olviden que no pueden irse, tienen que quedarse ahí, porque después del Arte de Curar vienen nuestros soberanos, los Topi Talks. Hasta la próxima.